homenaje a un señor. eh, Creemos que quienes tienen que estar presencialmente y también la virtualidad nos acompaña. Así que sin más preámbulo voy a dar inicio a la lectura de su biografía, de parte de su biografía, eh, para ponernos en sintonía. Monseñor Estanislao Esteban Kavlik nació el 7 de febrero de 1926 en Oliva, provincia de Córdoba. Kavlik dedicó su vida al servicio de la Iglesia Católica. Después de realizar un año de estudios en Derecho en la Universidad de Córdoba, ingresó en 1947 en el Seminario de Córdoba para ser sacerdote. Pero ya al año siguiente, en 1948, fue enviado a Roma para estudiar filosofía y teología en la Universidad Gregoriana. Fue ordenado sacerdote precisamente en Roma el 8 de diciembre de 1954. Entre 1955 y 1963 ejerció ministerio y la actividad docente en Argentina, especialmente en el Seminario de Córdoba. En el 65 se doctoró en teología en la Universidad Gregoriana de Roma. Desde entonces ejerció su ministerio en la Arquidiócesis de Córdoba y fue profesor en el seminario de dicha diócesis, en la Facultad de Teología de Buenos Aires y en la Universidad Católica de Córdoba, además de otros institutos de formación. En 1977 fue nombrado obispo auxiliar de Córdoba y en 1983 arzobispo coadjutor de Paraná, asumiendo la arquidiócesis en 1986 tras el fallecimiento de Monseñor Adolfo Tortoni. Durante casi 2 décadas lideró la diócesis de Paraná con un fuerte compromiso pastoral y espiritual. Su vocación de servicio lo llevó a ocupar importantes cargos en la Iglesia argentina, incluyendo la presidencia de la Conferencia Episcopal en 2 periodos consecutivos, 1996-1999 y desde 1999 al 2002. En ese rol, su mansedumbre y capacidad de diálogo fueron claves para ayudar a la sociedad argentina a superar momentos críticos como la crisis del 2001. Fue miembro destacado de la Comisión para la Redacción del Catecismo de la Iglesia Católica entre 1986 y 1992, trabajando junto a figuras como el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI. Su dedicación a la teología universitaria también se reflejó en la creación de la Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria, de la cual fue el primer presidente. El Papa Juan Pablo II lo creó cardenal en el 2003, otorgándole el título de la Santísima Virgen María de los Dolores en la Plaza de Buenos Aires. En el 2005 fue docente de Teología Dogmática de nuestra Casa de Estudios en la Facultad de Filosofía, en la licenciatura en Filosofía en la carrera del ciclo de complementación. En el 2007, Benedicto XVI confirmó su cardenalato. El 11 de octubre del 2013 recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Católica de Santa Fe y de la Universidad Católica Argentina en el 2020. En ambos casos, por su destacada labor pastoral, teológica y su contribución a la educación y la cultura. En años recientes mantuvo una estrecha amistad con el actual Papa León XIV, quien en mayo del 2025 le expresó personalmente su apoyo tras una delicada operación cardíaca que lo mantuvo hospitalizado. El 10 de mayo, el cardenal Kavlik fue intervenido para implantarle un marcapasos, luego de un paro cardíaco. Tras su recuperación, el Papa León XIV lo llamó para transmitirle cercanía y oraciones. Este gesto fue muy valorado por el arzobispo emérito, quien permaneció en convalecencia en el hogar sacerdotal
Jesús Buen Pastor, hasta su partida. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde que queremos hacer este homenaje a reconocer y recordar a quien en nuestra Universidad Católica de Santa Fe fue docente y también fue declarado doctor honoris causa, ¿no? De nuestra casa de estudio en el año 2013. Escuchábamos algunas fechas todas muy vinculadas al 11 de octubre, un día en el cual es la apertura del Concilio Vaticano II, día también en el cual, ¿no?, toda la Iglesia recibe el regalo del Catecismo de la Iglesia Católica en el año 1992. Por eso, esta fecha, ¿no?, cercana al 11 de octubre y también en la fiesta de la Virgen del Rosario. Bien, recordar al cardenal Cambi, traer también algunos saludos, ¿no? En primer lugar, de nuestro arzobispo, el señor Sergio Penoy, disculpado por no poder estar acompañándonos en esta tarde, dejaba su saludo a quienes venían para hacer esta memoria y este recuerdo, y también para todos nosotros, ¿no?, llevando en su corazón un poco la figura, la presencia de quien ha sido el cardenal Cambi. Un saludo también de nuestro obispo auxiliar, señor Matías Vecino, y muy especialmente de Monseñor Jorge Casareto, ¿no? También lo habíamos invitado para esta oportunidad, se disculpó por no poder acompañarnos. Y en su saludo para todos nosotros, también nos dejaba una idea, ¿no?, una recomendación que era, dice, lean mi artículo, dice, en La Nación. Dice, ahí está todo lo que yo quiero decir. Entonces, bueno, un poco buscándolo al artículo, digo, bueno, ¿qué es lo que decía? No, me fui encontrando con algunos títulos con los cuales se las noticias del cardenal Carmen, ¿no? Y encontraba este artículo que hablaba de un santo, ¿no? Hablaba de Monseñor Carlos un santo. Y me encontraba con otros que me llamaron mucho la atención, por lo bueno, ¿no?, porque se lo ponía incluso casi como un padre de la democracia contemporánea en Argentina, ¿no? Un reconocimiento, no podemos decir los nombres, de Clarín, ¿no?, justamente reconociéndolo en esa figura y en ese rol. Y en ese artículo creo que son tres cosas que Monseñor Casareto resalta, ¿no? Tres acontecimientos. Dice, por un lado, su participación en la redacción del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no?, su reconocimiento y su trayectoria teológico-pastoral más allá de nuestras fronteras, ¿no?, de las fronteras geográficas y culturales, con su sabiduría, con su realmente saber y sapiencia teológica, ¿no?, con la cual nos enriquecía cada uno de aquellos con los cuales nosotros nos encontrábamos, ¿no? Nos encontrábamos realmente con alguien de una sabiduría y una santidad que lo transmitía, con una calidad humana y sacerdotal. Creo que hay algo que nunca dejó de ser, siendo arzobispo cardenal, era ser cura, ¿no?, ser sacerdote con el corazón del buen pastor. El segundo de estos ítems que colocaba Monseñor Casareto era la asunción en un momento muy crítico de la arquidiócesis de Paraná. Yo creo que ahí podemos estar hablando, casi si hablamos del santo, de Monseñor Carlos como padre, todo lo de nuestra democracia contemporánea en Argentina, también del mártir, que sabe dar testimonio en las dificultades, ¿no?, y lo da al precio de su propia sangre, amada y unida a la sangre del mismo Señor, ¿no? Parecía realmente su sacerdocio, su ministerio episcopal en la arquidiócesis de Paraná, vivido también en esta perspectiva, ¿no? Y lo último, lo relacionado a ese momento tan crítico que fueron los años 2001, 2002 en nuestro país. Fue una palabra clara, comprometida, iluminadora, y a su vez una palabra llena de esperanza, ¿no?, abriendo realmente puertas en un momento en que como argentinos tal vez pudimos haber sentido que tocamos fondo. Si bien siempre en Argentina hay un fondo del fondo, ¿no?, y siempre hay un abismo al cual nos aproximamos cíclicamente,
pero en medio de eso, siempre su palabra, que llamando al diálogo, a la reconstrucción nacional, al encuentro, tal vez abriéndonos puertas para aquello que hoy podemos ponerle el nombre de la cultura del encuentro. ¿No? Y por último, ¿no? El agradecerle como universidad, agradecerle a Dios haberlo podido tener dentro de nuestro claustro docente, haber podido disfrutar de su presencia en nuestras aulas, ¿no? De la certeza de que con su saber teológico, con su santidad de vida, con su compromiso con la iglesia, hizo también que todos pudiéramos estar disfrutando de ese ratito, de ese momentito de luz en medio de nosotros que fue su presencia como docente y como maestro. Simplemente esta pequeña y breve semblanza a partir de lo que nos dejaba Monseñor Casareto, ¿no? De estos momentos de su vida. Si bien, bueno, ahora vamos a rescatar otros y muchos, ¿no? Haciendo, creo que lo más lindo que hacemos los cristianos, que es no memoria melancólica, sino memoria agradecida, y que nos abre al futuro de una manera muy esperanzadora. ¿Sí? Muchísimas gracias. Los invitamos ahora para ver un video. Después cuando nos den, cuando Aide nos indique. No, no, Aide tiene la palabra. no me den la capital. Bien. Escuchando, después te hablo, Silvia, ni bien termino. Entonces, vamos a comenzar escuchando estos relatos, estas exposiciones. En primer lugar, va a compartir su reflexión el doctor Alberto Carlos Tacchini Azumendi, médico investigador y directivo argentino, hijo del doctor Alberto Carlos Tacchini. Fue decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires entre fines de 1960 y comienzos de los 70. Autor del Plan de Creación de Nuevas Universidades, conocido también como el Plan Tacchini, y del Plan de Creación de Colegios Universitarios en el 89. Actualmente es director general del Belgrano Day School, coordina la iniciativa Nueva Educación. Doctor en Medicina por la Universidad de Buenos Aires, ha sido profesor titular por dedicación exclusiva de la misma Casa de Estudios, ex miembro de la carrera de investigador científico del CONICET y actual asesor de la Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria de la Conferencia Episcopal Argentina. Exdecano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, expresidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, órgano de la Política de Ciencias en el Estado Provincial, ex coordinador del Gabinete, Secretaría de Estado de Ciencia y Técnica, Presidencia de la Nación, y ahora con nosotros. Muchas gracias. Es largo porque soy viejo. El señor rector, miembro de esta casa, me es un placer enorme acompañarlos en rendir un homenaje y repasar la vida de una persona que admiro estrictamente. Me parece que este es un momento, como otros anteriores y algunos posteriores, de poner en valor la persona de bajísimo perfil y una enorme potencia para ser conocido y difundido. Como dije recién, me queda poco carretero y me parece que nadie mejor que Aide lo conoció, quizás como nadie, para seguir trabajando en el conocimiento de la vida y la obra de José Carlos. Así que a partir de ahora, todos le vamos a pedir a Aide que haga otro esfuerzo. Tuvo que hacer un esfuerzo grande en acompañarlo en los últimos años, el que ahora es menos placentero y más. Para no ser largo, y a lo mejor implicando lo que acabas de decir, hice una síntesis no muy diferente de la que hice hace unos días en un homenaje, en una misa que dio Monseñor Sánchez Orondo en Buenos Aires por acá.
Estanislao Esteban Karlik fue ejemplar. Ejemplar persona, aplicando la concepción de San Severino Boecio por lo que pensó, por lo que vivió y por lo que obtuvo durante toda su larga vida. Así lo considero a Karlik. Por lo tanto, hoy, como cada vez que tenga que hablar de él, debo empezar por eso, es el testimonio de su vida. Porque lo conocí bien y por valores equivalentes por los que Benedicto XVI lo creó cardenal, me animo a decir que lo admiro estrictamente y emerge para mí como un referente ineludible para el clero y los laicos. Diputado por Juan Pablo II con otros 9 para integrar la Comisión Redactora del Catecismo de la Iglesia Católica 92. Redacción que llevó varios años y reemplazó al Catecismo del Concilio de Trento de 1566. Me pareció. En 93, impulsó en la CEA la creación del Departamento de Pastoral Universitaria, con el fin de promover el diálogo fecundo entre fe y cultura. En el año 2017, la Comisión, junto al Dicasterio de Educación de la Santa Sede, organizó una reunión en el Vaticano a la que concurrieron por primera vez más de 60 rectores universitarios, de universidades nacionales, también privadas, así como representantes del Ministerio de Educación de la Nación, para el encuentro Desafíos actuales de la universidad desde la globalización y Laudato Si, abriendo por primera vez un camino de diálogo institucional. El rector va a estar en los días en algo parecido. Esta pastoral acompaña activamente a los universitarios a la vida de los estudiantes en el camino de la formación integral y afortunadamente crece. Este encuentro en la Santa Sede impuso una realidad deseable en la vida universitaria argentina. Carlos también le tocó acompañar y participar en momentos de cambio de la sociedad argentina. Fue el principal redactor del documento Iglesia y Comunidad Nacional de 1981. También tuvo un rol clave durante la crisis de 2001, convocando colegiadamente, como siempre actuó, al episcopado que presidía el servicio de reencuentro de los argentinos. En ese contexto, el episcopado actuó como voz de contención y diálogo, expresándose a través del texto la nueva nación, una nueva nación para un nuevo milenio, de 2006. Los obispos, bajo la dirección de Karlik, convocaron a la justicia social, la solidaridad y el respeto por la dignidad humana. Por todo eso, Karlik también, además de ser ejemplar, fue eminente. Como dijo hace pocos días el Papa León XIV, la muerte no tiene una última palabra. Y esto es una frase, no es una frase vacía. De esa verdad se deriva que nuestra esperanza no termina con la muerte, sino que nos impulsa a vivir con propósito y confianza de vida eterna. En la profunda vida de Karlik encontramos lo tradicional y el olor de la santidad, esa fragancia espiritual que no se percibe con los sentidos, sino con el corazón, y que permanece como un testigo vivo de su fe y su entrega. Su cotidianidad con Dios impregnaba todo su actuar y se percibía en torno a él todo ello. Por esa vida de Karlik al servicio de la Iglesia, su misión en esta, sus aportes a la reflexión teológica y social, lo proyectan ya en un camino de espiritual proceso de beatificación. Por todo lo antedicho, digamos con alegría este encuentro en la Universidad Católica de Santa Fe, recordando la ejemplar vida del cardenal Karlik. A continuación, gracias. Muchas gracias. A continuación,
Vamos a escuchar al profesor Osmar Resi, profesor de filosofía egresado del Instituto Paula Castañeda, docente en los niveles inicial, primario, secundario y superior. Se desempeña en cargos directivos desde el año 2010 en distintas instituciones del nivel secundario de Santo Tomé y Santa Fe. Actualmente es regente del Instituto Paula Castañeda y particularmente quiero mencionar que fue alumno de Monseñor Carrick cuando cursó la licenciatura en el año 2005 y él estudió teología dogmática. Gracias. Bien. Tengo muy presente el momento en el que Aníbal Fornari y Carmen González nos anunciaron que quien nos iba a dictar el espacio de teología dogmática en el ciclo de licenciatura, para nosotros que veníamos ya de una formación anterior como docentes, ya profesores de filosofía, iba a ser el cardenal Carmen. Yo me acuerdo que la sorpresa que tuvimos todos fue superior a cualquier otro anuncio de otros docentes que iban a estar con nosotros en las otras cátedras. Sobre todo para quienes teníamos alguna experiencia previa de iglesia, había algunos incluso que ya habíamos tenido alguna experiencia de formación en el seminario, y que un cardenal viniera a darnos el espacio de formación teológica para nosotros era como demasiado, porque decíamos, bueno, en esa época también teníamos una imagen que tal vez estaba más, una aura más principesca, digamos, dentro de lo que uno concebía en los distintos roles de la iglesia. Y bien, vino el anuncio. Nosotros habíamos tenido una formación muy buena en el instituto donde habíamos egresado como profesores a cargo del padre Mario Grassi, que nos había tirado con teólogos gruesos ya, digamos, como para empezar a masticar y empezar a deambular por estos caminos de la teología. Y recuerdo muy bien la primera clase que tuvimos con el señor Carly, que llegó con su portafolito, se sentó, nos presentamos y en un momento saca el volumen del Catecismo de la Iglesia Católica, lo pone sobre la mesa y dice, bueno, vamos a trabajar sobre el Catecismo. Y yo le agradezco a Dios que Monseñor Carly, creo que era así, que no tenía la capacidad de leer los pensamientos de los que estábamos en el agua. Dijimos, el Catecismo. Carly nos va a dar el Catecismo. ¿Sí? Yo me acuerdo del catecismo, sí, salió en el 92, yo estaba en quinto año y lo primero que hicieron los salesianos con los que me formé en esa época fue comprar todos los volúmenes que pudieron, nos lo hicieron estudiar y armaron un concurso de preguntas y respuestas sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces lo teníamos así. Ya habían pasado varios años de eso, pero bueno, y todo, yo me acuerdo después, ¿sí? ¿Por qué el catecismo? ¿Sí? Estamos ya en un ciclo de licenciatura de filosofía. Y Carly fue la misma respuesta. ¿Sí? Carly fue la misma respuesta. Porque por un lado, esto que había surgido entre nosotros como una queja era fruto de esa sordera que crea la misma soberbia, ¿no? Si todos éramos profesores nobles de filosofía y que veníamos con la idea, ¿no? Esta de, bueno, ahondar en las profundidades del conocimiento, del saber, de las grandes preguntas, ¿sí? Meternos ya, nos habíamos metido con teólogos y demás. Y Carly nos mostró otra cosa, el lado inverso de eso. Porque esa sordera era propio de la soberbia. Y la respuesta fue la persona de Carly. Porque él, con su presencia de padre, de pastor y sobre todo con esa humildad que siempre lo caracterizó, fue derritiendo poco a poco ese témpano, ese hielo, ¿no? Que se creó entre nosotros cuando pensamos que íbamos a tener una catequesis, ¿sí? Como de escuela secundaria.
Y lo primero que aprendimos fue sobre todo a través de la experiencia que nos relató acerca de cómo fue la redacción del catecismo en la cual él sí, participó, y el catecismo era casi como su hijo. ¿Sí? Y ahí aprendimos, por un lado, un método para hacer teología y un criterio para hacer. Lo primero, el método, era la escucha. Permitime, Aide, si es así, la experiencia de constantemente estar en contacto, en comunicación. Él nos contaba de las fichitas que hacían, donde estaba en ida y vuelta con todas las comunidades a nivel planetario, ¿no? De cómo se fue redactando en un ida y vuelta con todas las iglesias, ¿sí? De todo el mundo, el catecismo. ¿Sí? El proceso era de diálogo y era de escucha. ¿Sí? Y eso lo caracterizaba. ¿Sí? La humildad no solamente abre a la escucha, sino que abre también al diálogo, con visión de posibilidad del diálogo. Y lo segundo era el criterio. El criterio simple, también se lo hemos escuchado no solo a él, sino de quien también nos dio testimonio directo por haberlo conocido, ¿no? Del cardenal Ratzinger, del Papa Benedicto, del Papa Juan Pablo II. Y es esto: no existe mi fe. La fe no es individual. La fe es la fe de la Iglesia. Y como le dice bien la introducción al catecismo, ¿no? La introducción del Papa, ¿sí? Es custodia del depósito de la fe, pero no es de la fe del Papa Juan Pablo II, del cardenal Ratzinger, del cardenal Carli, es la fe de la Iglesia. Es lo que decimos, lo que dice el sacerdote cada vez que renovamos nuestra profesión de fe, sobre todo en la liturgia pascual. Esta es nuestra fe, no mi fe, es nuestra fe, es la fe de la Iglesia a la que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. ¿Sí? Entonces la fe es la fe de la Iglesia. ¿Sí? Nos sacó de ese típico individualismo propio del filósofo sentado al lado de su chimenea y escribiendo sus pensamientos tratando de develar los secretos del mundo. ¿Sí? Y nos puso a pensar en comunión con la Iglesia. ¿Sí? Y obviamente que para poder hacer eso y para poder aceptarlo hace falta una gran humildad como la que él siempre tenía. ¿Sí? La que nos mostró, yo digo como padre porque no lo conocí mucho personalmente, no tuve mucho trato personal, pero sí recuerdo un hecho particular. Los encuentros nuestros no eran todas las semanas, sino que eran cada tanto, tal vez una vez al mes. Justo en el primer año que yo estaba cursando, me había casado el año anterior y en ese primer año de cursado, ¿sí? Y después de una situación bastante dificultosa en el aspecto médico, mi señora queda embarazada. ¿Sí? Pero estábamos esperando a nuestro primer hijo, que se iba a llamar Juan Pablo. Y sí recuerdo cuando él se enteró, cada vez que nos encontrábamos, me preguntaba, ¿cómo viene Juan Pablo? ¿Sí? ¿Cómo viene Juan Pablo? ¿Sí? Esta preocupación por cada uno, ¿sí? Con la que fue poco a poco mostrándonos a dónde estaba el camino. ¿Sí? Y por eso el catecismo, si bien fue profundizado y obviamente, ¿sí? Acompañado con todo su otro saber personal, que nos ayudó a nosotros a entender, a profundizar y también a generar mayor inquietud, ¿sí? Por seguir conociendo nuestra fe, ¿sí? Carly nos fue mostrando que para él ser cardenal no era ser un príncipe de la iglesia, sino parafraseando un poquito una de las últimas palabras de Belgrano, más que ser un príncipe de la iglesia, era un humilde hijo de ella. Por eso también el agradecimiento, ¿sí? El agradecimiento, porque para gente, y esto me hago cargo, ¿sí? Que venía con un montón de plumas puestas, ¿sí? Carlick nos enseñó que las verdades más profundas se conocen de rodillas. Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias, Osmar. Y finalmente, Sora Copati, doctora en filosofía por la Universidad Católica de Santa Fe, donde también fue profesora, docente de la Universidad Católica Argentina, docente también en el Seminario de Paraná, entre otros. Desde fines de 1984 hasta su muerte, trabajó con Monseñor Carli, primero en el Arzobispado de Paraná como vicecanciller, y desde que fue emérito en 2003 como su secretaria y asistente. Ahora sí. Es 100 años en un minuto. Ese video se lo hicieron cuando ya tenía 38 años. Y es muy, refleja muy bien la conciencia que él tenía del fondo de su ser, digamos, lo que queda, ¿no? Lo que precede y lo que queda casi 100 años de vida. Yo creo que sí, me impresiona mucho lo que dijo Osmar, como siendo un discípulo captó justamente esa esencia, ¿no? Que es en tiempo nomás, ¿no? Y es lo que se recoge permanentemente, ¿no? Yo creo que si queremos explicar algo de su vida, lo más importante es verlo desde aquí. Voy a partir de un hecho histórico, pero que muestra justamente su modo de vivir. En el año 1992, cuando tuvo lugar la conferencia del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo, Juan Pablo II le pidió que fuera expositor. Él hizo una exposición sobre Jesucristo evangelizador, y durante el curso de la asamblea fue elegido como uno de los redactores principales del documento final. Y él, a su regreso, ya antes de irse, tenía ciertas cosas, mandó de vuelta. Él no había participado en Medellín, sí en Puebla, pero por supuesto había hecho muchos viajes entre los años 69 y 73 por toda América Latina, digamos, por eso. Así que conocía mucho todo ese fondo de la iglesia latinoamericana que convergía en ese momento en Santo Domingo. Y si ustedes se fijan en el documento de Santo Domingo, en el documento final, se produce lo que Monseñor llamaba como una especie de inversión metodológica, porque se había seguido mucho tiempo, y era uno de los modos de trabajar de la Acción Católica, el famoso método que aún muchos siguen usando, ver, juzgar, orar.
Y ese método había ido siendo ganado el ver por el ver científico, crecientemente, de manera que por ese ver científico de las distintas disciplinas quedaba condicionado el juicio y el obrar. Y en Santo Domingo se produce una inversión en el ver. Y si ustedes recuerdan, bueno, es difícil que uno recuerde de memoria eso, pero el documento arranca con Jesucristo, ver desde Cristo. O sea, él con todo el tipo de reacción, él siempre, nunca se lo atribuyó a sí mismo eso, pero era una preocupación que venía teniendo y que conversaba mucho con, bueno, otro gran teólogo argentino que era muy amigo de él, Ojeda, que, digamos, la preocupación era que no se fuera vaciando la mirada del pastor, de toda la iglesia, de los laicos y de los consagrados y de todos, que no se fuera vaciando de la fe y ver desde Cristo, ver desde la fe, ¿no? De esa fe que no es la mía, sino la fe de la iglesia. Y yo creo que ahí está como cuento eso porque ahí se refleja, digamos, en una cosa que proyectó especialmente. Pero él tenía frases ordinariamente que reflejan muy bien cómo él se vivía de continuo así y hablaba así con todos, desde un joven, un adolescente de 13, 14 años hasta una persona este, mayor. Por ejemplo, él sabía decir, el tiempo no es algo que pasa, es alguien que viene. Porque él se colocaba en que el tiempo en realidad es la venida de Dios, la venida de Dios, el Dios que se nos dio por la creación, que se nos dio por la salvación, y desde allí toda la vida humana transcurre en el encuentro y a la espera del encuentro final. Entonces es siempre eh, estar encontrando a Cristo y esperando el encuentro definitivo con Él. Entonces, claro, cuando decía esa frase, a uno le parecía, algunos se quedaban así, y a mí me impresionaba mucho cómo los chicos le entendían esa frase, ¿no? Y entonces Monseñor por ahí se la hace. Yo le sigo diciendo Monseñor porque nunca nos... Pero por lo menos a decirle cómo él, Monseñor le decía, bueno, ves, ahí viene y viene Cristo con él. Y vos tenés con él la deuda de darle a Dios. Y le gustaba muchísimo repetir eso desde Benedicto, el que da menos que Dios no ha dado nada. O sea, siempre decía eso. O sea, esa es una síntesis, diría yo, que explica toda su vida y todo su modo de actuar en los diferentes cargos, en las diferentes misiones que cumplió en la iglesia. Otra cosa que decía por ejemplo, decía, no hay bautismo porque hay agua porque hay bautismo. O sea, y entonces uno al principio se quedaba, ¿no? Como diciendo, como, es desde Dios, el agua está hecha para el bautismo. Y todo lo miraba y lo vivía así. Y ahí, bueno, ni qué decir la centralidad de su vida en la Eucaristía, a punto que cuando pide en su testamento ser enterrado, pide el altar del Santísimo, ¿no? Y dice en su testamento, dice, con ello quiero significar la entrega tal de mi vida, como decía, hacerse, eucaristiarse, digamos, el entregarse como Cristo se entregó a la reina.
y usaba, sobre todo cuando participó en el Sínodo de la Eucaristía, solía usar una expresión que era eucaristiar la vida, ¿no? Hacer de todas las cosas, ¿no? Una acción de gracias transformadora de cada realidad y que empiece en Cristo y nos lleve a Él, ¿no? A través de la Pascua, ¿no? Siempre esa era otra idea recurrente, ¿no es cierto? De todo tramo, todo instante de la vida es pascual, o sea, muerte y resurrección en Cristo. Yo creo que eso es la clave para, después podemos decir muchísimas más cosas, pero yo quisiera detenerme en dos especialmente, que es la cantidad de cargos que él tuvo en la iglesia, la cantidad de misiones, diría más bien, le dieron, le otorgaron la posibilidad de ejercer mucho poder, ¿no? Eh, designaciones, bueno, desde el episcopado, la diócesis de Paraná, bueno, como auxiliar de Córdoba, etcétera, hasta el cardenalato, pero los que vivimos y trabajamos con él, por ejemplo, los 20 años que él pasó en el arzobispado de Paraná, vimos cómo lo que era su lema episcopal, que era servire, no era una palabra, sino que era su modo de vivir. Por ejemplo, en el ejercicio del poder, él no se colocaba nunca como alguien por encima, ¿no? Y eso era muy palpable, sino que se ponía a servir a un proyecto, a servir un programa, por ejemplo, pastoral, etc. Por ejemplo, el de la curia definía la curia como la administración de la caridad, porque, bueno, todos sabemos las tensiones diocesanas que se producen, ¿no? Cuando, por ejemplo, los sacerdotes dicen, la curia está llena de gente que no hace nada, todos burócratas o cosas de ese tipo, por ejemplo, aparecen. Y él decía, no, la curia es la administración de la caridad y desde la mesa de entrada hasta quien dice hola, ¿no es cierto?, en el teléfono, hasta el obispo, todos estamos administrando la caridad de la iglesia. Lo que tiene que experimentarse, no solo entre los miembros de la curia, sino en su relación con toda la iglesia diocesana, es la caridad. Y fue muy fuerte eso. Le costó varios años, no fue fácil, pero le logró con esa idea que algunos podrían decir que poco práctico, porque algunas personas decían que era un soñador, que era poco concreto, así. Él logró con eso, que podía parecer una idea así en el aire, logró constituir un equipo de trabajo que nosotros le decíamos el Dream Team, porque era un equipo de trabajo en el cual convergíamos personas de muy distinta procedencia eclesial, espiritual, qué sé yo. Por ejemplo, había miembros, personas de la curia que uno era del Opus Dei, el otro era focolarino, el otro era de la renovación carismática, el otro era, qué sé yo, era una cosa me acuerdo una vez un periodista me dice, pero dice, ¿qué va a salir de ahí? Porque dice, yo si gobernara, yo elegiría a todos los que piensan como yo. Y digo, no, si al revés, él convocaba con la diversidad, no para hacer una confusión, sino para hacer una fraternidad en acto que nos costaba a todos, porque no era fácil superar los prejuicios, ¿no? Porque por ahí venía uno y decía, pero el señor sabe de dónde viene por ejemplo, las típicas cosas que suceden entre los grupos humanos. Y sí, sabía perfectamente. Y tenía, por ejemplo, la misma idea que tuvo para la curia, la tenía para la diócesis. Él quería que todos los carismas estuvieran presentes.
porque él decía, no, la iglesia particular tiene que ser de algún modo un reflejo de la iglesia universal, y él quería todo, y lo que no tenía lo buscaba. Entonces, bueno, acá está Charo, que Mariela, que conocen. Por ejemplo, no había comunión y liberación en Paraná. Y entonces él se puso en contacto y entonces alguien le contestó, bueno, pero tiene allí enfrente en Santa Fe, dice que... Y él dijo, no, yo quiero acá, en la diócesis. Sí, hizo vínculos muchos, pero él quería y logró hasta tener un sacerdote de comunión y liberación en la diócesis trabajando, el padre Fausto Capuchati. Sí, padre Fausto Capuchati. O sea, tenía esas cosas porque él creía firmemente en que todo lo que el Espíritu Santo había inspirado a través de las vocaciones de consagración, a través de los movimientos eclesiales, eso tenía que ser recibido de algún modo por la comunidad diocesana. Este, Logró una dinámica laboral interesantísima, y las cosas que funcionaron y siguen funcionando son aquellas en las que se conjugó esa manera de actuar de él con el encuentro de las personas exactas para que, digamos, que recibieron la cosa y se largaron a hacerla. Por supuesto, en el camino quedaron proyectos e ideas que muy caras a él, muy queridas, que no pudo realizar durante su episcopado, pero que no las terminó viviendo como un fracaso, sino como aceptando que tal vez el tiempo en el cual él había tenido la idea no era el tiempo que Dios quería para eso, ¿no? Pero no como fracaso, digamos. Pero sí, hubo cosas que no. Tuvo, sería larguísimo, no me voy a detener allí, pero esto me parece que es una de las cosas más características de su modo de ejercer el poder. Yo quiero señalar nada más tres cosas de instituciones educativas y de trabajos que él hizo en los años previos a ser obispo, que tal vez de las cuales no se habla y que son en general desconocidas por muchos porque son menores de edad, con una vida tan larga como la que tuvo. Hay cosas que hizo hace más de 50 años y que para mí, para otros pueden ser desconocidas. Me quiero referir especialmente al ICALA, el Intercambio Cultural Alemán Latinoamericano, del cual hay egresados de esta universidad que han sido beneficiarios. Eso, becarios, Sí, claro, y más de uno. El ICALA, claro, el ICALA lo inicia él. En el año 73 hace un viaje muy importante a Alemania, en el cual va estableciendo todas las relaciones para consolidar ese intercambio. Y a partir de allí, él, después de estar ahí, entonces se encuentra con Ratzinger, lo visita. Una pena que después al final de su vida perdió esos recuerdos y no me podía contar mucho más, pero sí contaba que con una delicadeza, cuando estuvieron en Ratisbona con Ratzinger, que él lo había invitado Ratzinger a él, cuando supo que era de familia croata, le dijo, vamos a comer comida croata, y lo llevó a un restaurante. Yo imagino cómo habrá sido ese encuentro, no sé, una cosa linda. Bueno, él empezó el ICALA, que después, bueno, lo empezó y pues fue pasando a las distintas autoridades a través de los años. Pero hizo después del viaje a Alemania un recorrido muy importante por América Latina para que de ese intercambio se beneficiaran todos. Había una cosa notable en él, es que no quería que ese tipo de organizaciones
se achicaran y se convirtieran solo en beneficio de amigos, digamos. Él era en ese sentido, quería, donde veía que alguien merecía, podía o tenía que tener la oportunidad, él abría juego. Que no siempre todo es así, eso ya se sabe, pero él tenía ese espíritu. El ICALA, quiero mencionar la SAT, la Sociedad Argentina de Teología, es el fundador de la Sociedad Argentina de Teología, a cuyo ejemplo después se organizaron otras sociedades, la Sociedad Argentina de Liturgia, otras, pero él estuvo en los inicios con otros, no es él solo, pero quiero decir, estuvo en la conformación y consolidación de estas cosas. Y tuvo una experiencia muy interesante, fallida, pero muy grande, que fue en Córdoba, el estudio teológico, que él, como en Córdoba, estaban instaladas muchas congregaciones religiosas que tenían su casa de formación allí, se había producido como había uno de los claretianos, otro de los terroristas, otro de los dominicos, de tantos, no, dominicos no sé si estaban, pero eran varios, estaban todos con su cuerpo de profesores, más el seminario, y él logró, con un esfuerzo enorme, unir todos esos institutos de formación en uno solo, pero que bueno, fue un intento, después hay una revisión, ahora entiendo, del Instituto Teológico de Córdoba, pero en ese momento logró crear la unidad con muchísima dificultad, no duró mucho, pero fue un, un intento que para mí es muy pedagógico, de cómo hay que soñar la unidad para lograrla. Y aunque tengamos fracasos o tengamos experiencias que no puedan terminar tan bien, no podemos dejar de aspirar a esa unidad en la real fraternidad, ¿no? Que realmente cuando nos vean puedan decir, ver cómo se aman, y no es otra cosa, ¿no? Bueno, y termino con esto que voy a decir ahora al final. A mí me gustaría decir algo sobre su vejez, que fue vivida por él, una vejez larga, pero que pues, yo creo que los 100 años los cumplió en el sentido de que ya estaba en la panza de su mamá cuando falleció, o sea, ya tenía los 100 años desde el seno materno. Su vejez la vivió de una manera muy particular en esta perspectiva sacerdotal. La vivió no como pérdida, sino la vivió como ganancia a través de la entrega de las limitaciones que fue experimentando. Porque el Señor le fue pidiendo como por partes muchas entregas. Las finales fueron las más terribles para él, ¿no? Él fue perdiendo memoria, pero no presencia. Si ustedes, después para terminarlo, yo quisiera volver a ver el video porque vale la pena. Él tenía esa lucidez a los 98 años para expresarse así sobre sí mismo, al mismo tiempo que no podía recordar lo que había hecho una hora antes, ¿no? Pero tenía una especie de presente permanente, o sea, no perdía el estar con quien estaba cuando estaba, lo cual le permitió un ejercicio del ministerio sacerdotal muy fructífero, porque en los últimos 3 años y medio que vivió en el monasterio de benedictino, yo también estaba allí viviendo, se generó, mirando así ahora, se generó una nueva comunidad para él, una cantidad de personas nuevas que no lo habían conocido antes y que venían, se confesaban, hablaban con él, o sea, se generó sí, una nueva comunidad en torno a eso, gracias a esa presencia tan viva que tenía él cuando estábamos cada uno.
Entonces tenía la pérdida de la memoria. Uno le preguntaba cosas y cuándo, qué hizo con esto. Yo cuando venía la gente a visitarlo, antes de entrar les decía, no le diga, no empiece a decirle, ¿se acuerda, no, señor, cuándo? ¿Se acuerda? Porque está todo, le va a contestar que no. Pero hable de lo que a usted le interese hablar ahora y él va a seguir la conversación y se va a meter en la relación personal con usted. Y así era. Y eso eso le dio en los últimos años, como digo, un ministerio sacerdotal muy rico. Y después, después de 70 años de sacerdote, que cumplió el 8 de diciembre de 2024, a ese momento y hasta el 10 de mayo que tuvo el ataque, él nunca había dejado de celebrar la Eucaristía. Eh, Era una cosa que tenía, o sea, no dejaba, incluso tuvo algunas anécdotas que lo pusieron en peligro, porque una vez me lo contó él cuando pasó, pero no con mucho detalle, se escapó del aeropuerto de Amberes, que estaba en tránsito y que no podía salir del aeropuerto y salió igual para celebrar la misa donde fuera, tuvo problemas con eso. No se podía hacer, pero bueno, nunca me contó mucho cómo hizo para volver, pero había un atraso de vuelos y él tomó conciencia que se quedaba sin celebrar la misa y en el aeropuerto no había posibilidad, entonces salió, bueno, cosas por el estilo así. Pero el 10 de mayo, bueno, el 8 de mayo lo eligen al Papa León y llegó a celebrar la misa del 9 y la misa del 10 y en la tarde del 10 fue cuando se descompuso. No tuvo un paro cardíaco, tuvo otra cosa, pero no importa, bueno, pero fue una descompostura cardíaca. Bueno, él hasta ese día pudo celebrar la misa y desde ese día hasta su muerte ya no. O sea, eh, él quedó sin poder hablar. Bueno, fue muy fuerte para él eso, entendiendo todo y siendo consciente de que no podía celebrar la vida. Fueron entregas muy grandísimas para él y bueno, y paso a paso, hasta el día de su muerte, no se le ahorró nada. El 20 de mayo, cuando lo llamó el Papa, él sabía decir desde 2003 que había sido emérito, él decía y rezaba para que cambie en la iglesia la modalidad de la vida de los eméritos. Porque él decía, no puede ser que un obispo de la iglesia no tenga una misión dada por la misma iglesia. Así que, y dice, no puede ser que yo me tenga que hacer mi agenda, no puede ser que yo tenga que organizarme la vida, ¿no? Pues quería vivir la vida como misión. Y el 20 de mayo, cuando el Papa lo llama, con una humildad mayúscula, el Papa, porque se conocían desde el año 2004, desde un congreso internacional que los agustinos hicieron, y le dieron a él una ponencia sobre San Agustín, y les gustó tanto que lo hicieron miembro de la Orden de San Agustín. Entonces, desde ese año 2005, 2004 fue el Congreso, en 2005 lo hicieron miembro de la Orden y siempre paraba en la casa de los agustinos a Roma. Y coincide ese tiempo con el priorato de Prevost como de los agustinos. Así que tenían contacto frecuente cuando iba y bueno, cuando Prevost no estaba de viaje, porque pasaba como que en general tenía muchísimo movimiento, pero coincidieron en muchos momentos. Y lo primero que le dijo el Papa con muchísima humildad, sabiendo que el Papa que Monseñor no podía responder, porque no podía hablar, pero lo escuchaba, lo primero que le dijo es, yo le debo mucho a usted. Le dijo el Papa, es muy impresionante. Y después le dice, te ha servido mucho a la iglesia y ahora tiene que seguir sirviéndola desde donde
en la situación en que el Señor lo puso. El rostro del Monseñor, la mirada, ¿no? Fue como una acusa de recibo de eso como misión, ¿no? Y desde ahí, desde ese 20 de mayo hasta el 8 de agosto que falleció, cada día yo le repetía esas palabras del Papa, porque como él había perdido la memoria ya en los años anteriores, todas las mañanas cuando se levantaba y se despertaba, enseguida me decía, ¿y hoy qué toca? ¿Hoy qué, cuál es el programa de hoy? Entonces yo le decía, esto, aquello, viste, fulano, hace tal cosa, bueno. Y a partir de ese día, en la internación ya en el hogar sacerdotal, cada día yo le decía eso, hoy toca servir a la iglesia desde la situación en que está. Y era muy impresionante ver la transformación de su mirada y del modo de estar durante todo el día. Este, Así que yo creo que eso es lo que hizo en ese último periodo y hasta que, bueno, entregó todo. Eh, sí, y vivió todo ese tiempo, el anterior, digamos, de su iglesia, ese realmente como ganancia, no como pérdida. Cuando él tuvo necesidad de empezar a caminar con ayuda de bastón primero y de andador después, nunca, nunca le oí decir qué cosa, que yo no puedo caminar, o nunca. Ni tampoco le oí dar esos consejos que a veces dan las personas mayores. Aprovecha ahora que podés, porque mirá que después no se puede. Nunca decía ese tipo de cosas. Un día estaba en el día de la casa, vivíamos en el monasterio, y llegaba justo una peregrinación que venía, iban a ir camino a Aragoya, y él entraban los peregrinos, y él dice, ¿qué está haciendo? Y me dice, mire, mire, mire cómo caminan, qué lindo caminan. O sea, en lugar de pensar que a él le costaba caminar, gozaba de ver el camino del otro, ¿no? Todo, bueno, eso. Y a mí me gustaría ver otra vez el video para cerrar, así que... Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por especialmente a Monseñor Eduardo Tausi por su presencia de nosotros. Mucha generosidad también de acompañarnos en la celebración de la misa, ahí con el testimonio vivo y cercano, doctor Taquini, Omar, también a cada uno que nos han dado realmente esa experiencia muy cercana y muy viva de un hombre de Dios en medio de nosotros. Termino con algo que decía Monseñor Casareto, ¿no?
en la entrevista, en la nota que hace para el Diario de la Nación, dice que en un momento, sería un momento de mesa de diálogo, Juan Casareto tiene una expresión muy fuerte. El cardenal le dice, no quisiera tenerlo como juez en el juicio final. ¿Sí? Y yo pensé, yo quisiera tener en el juicio final. Sí. Ojalá que bueno, también interceda de Dios por toda nuestra iglesia en Argentina y nos siga acompañando con el testimonio y sus enseñanzas. Así que muchísimas gracias. Gracias.